patria, se abre la sesión. Bienvenidos, diputados, a la Comisión de Gobierno Interior. Las actas de las sesiones 235 y especial y 236 ordinarias se encuentran a la disposición de las señoras y señores diputados, y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. En segundo lugar, un informe financiero complementario al proyecto de ley antes mencionado, especificando que las indicaciones no inciden en la administración financiera y presupuestaria del Estado. En tercer lugar, un proyecto de ley iniciado moción de la diputada señora Ahumada, que modifica la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para exigir la presentación de un programa de gobierno estructurado y verificable al efectuar una declaración de candidatura al cargo de presidente de la República. En cuarto lugar, una excusa del ministro Álvaro Elizalde a esta sesión, a la cual había sido invitado, por compromisos agendados con anterioridad. En quinto lugar, una nota de las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, en virtud de la cual retiran la indicación número 67 que figura en el comparado actualizado del proyecto de ley en tabla. Y finalmente se recibió una nota del Partido Socialista informando que don Juan Santana reemplazará en esta sesión a la diputada Danisa Astudillo. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Cómo está, don Rubén? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Sí, diputado Matías Ramírez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En realidad es para hacer una consulta a la Secretaría en relación de un proyecto presentado de Autoría para la Nacionalidad de una deportista juvenil de Tarapacá, María Camila Valencia Mosquera. Entiendo que habíamos llegado a un acuerdo que se está oficiando al registro civil. Quería saber si se había remitido el oficio respecto de ese proyecto en particular, si es que hasta el momento había respuesta, y si me pueden remitir la copia del mismo. Gracias. Perdón, ¿recuerda el boletín o el nombre de la? Es el 18048-06 y en este caso la deportista es María Camila Valencia Mosquera. Señor secretario, con esos datos vamos a hacer un rastreo del caso y ya vamos a responder. Ofrezco la palabra sobre varios. No hay palabra sobre varios. Entonces, vamos a pasar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. El boletín 17.640-06. Respecto de este proyecto de ley ha sido invitada la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, la señora Macarena Lobos. ¿Cómo está? Hola. Justo viene acá. Un gusto. Justo viene aquí entrando y llegando. Vamos a esperar que se tome asiento la ministra. Para responderle al diputado Ramírez. Sí, le doy la palabra, señor secretario. Respondiendo a la consulta del diputado Matías Ramírez, la secretaria buscó los datos y efectivamente se hizo la consulta ya al registro civil y contestó. Entonces, si nos puede remitir esa respuesta, sería claro. A la comisión y al diputado Ramírez, obviamente, que lo está solicitando. Damos la bienvenida, ministra. Muchas gracias por estar acá. Y vamos a empezar a ver el proyecto de ley que da origen en mensaje en segundo trámite constitucional, que modifica los cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. Bueno, esto lo trabajamos en febrero, estuvimos en una mesa
de trabajo en el cual se llegaron a ciertos acuerdos y, ministra, usted tiene una batería de indicaciones. Sí, le doy la palabra, ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas de la Comisión de Gobierno, a los miembros de la Secretaría. En primer lugar, agradecer la disposición de todos los integrantes de esta comisión y sus asesores y asesoras, porque durante el mes de febrero tuvimos 2 reuniones muy productivas en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, en formato híbrido, en el que concurrieron no solo los integrantes de la comisión, sino también representantes de otros partidos que no tienen participación en esta instancia. Y como Ejecutivo fuimos abordando las distintas cuestiones que se fueron planteando tanto por los parlamentarios integrantes de esta comisión como por los invitados que concurrieron a la misma, para hacernos cargo de dudas, inquietudes que permitieran, ¿no es cierto?, resolverse de la manera más amplia y transversal que permita viabilizar este proyecto. Si le parece, diputado, podría pasar a relatar. Nosotros ingresamos las indicaciones formalmente, pero creo, diputado, que sería importante que pudiera contextualizarla y relatarla y luego pasar a verlas, habida cuenta de que como usted bien decía por su intermedio, presidente, estas indicaciones recogen un acuerdo mayoritario que se fue construyendo en el marco de las reuniones que sostuvimos. Hay algunos temas aún pendientes que nosotros quedamos de seguir explorando y que también me gustaría hacerme cargo al final de mi intervención. En primer lugar, por su intermedio, presidente, está todo el tema relativo a los requisitos para la constitución, ¿no es cierto?, de partidos políticos. La propuesta que viene aprobada del Senado, como usted sabe, establece, hola diputado, establece la exigencia de 8 regiones, de 3 regiones contiguas, 8 discontinuas, y nosotros estamos planteando el requisito general de 8 regiones y establecíamos un 0,5 del padrón definitivo. Después de escuchar los distintos planteamientos que se han formulado, hemos llegado a un acuerdo más o menos, como digo, transversal, en el sentido de que, cumpliendo el objetivo del proyecto, que es evitar, ¿no es cierto?, la fragmentación del sistema político y lograr fortalecimiento de los partidos, también esto no afectara a la representatividad y buscáramos un equilibrio. Y de esa perspectiva hemos llegado a un cierto consenso de que 0,3% de los electores del padrón definitivo sería un número que permitiría, ¿no es cierto?, cumplir ese objetivo y viabilizar este proyecto. Eso significa en la práctica, por su intermedio, presidente, que a nivel nacional los partidos requerirían 47.000 firmas. Hay que recordar que el hecho de las 8 regiones hace, digamos, esto es escalonado, porque en definitiva las 8 regiones, si uno no considera, y eso lo voy a leer para no equivocarme porque no quiero ser muy precisa, si uno considera un mínimo de 8 regiones con Aysén, se requieren 7.096 votos, o de 8 regiones sin Aysén, 8.627 votos. Esto hay que recordar, perdón, firmas, firmas de afiliados. Esto hay que recordar que tampoco hay un plazo para, una vez que se constituyen las 8 regiones, que es el requisito que establece la ley, para hacer el trance, ¿no es cierto?, al número global a nivel nacional. Nosotros creemos, como digo, que esta es una fórmula que nos permite viabilizar el proyecto. En paralelo, hemos también acogido la inquietud que se ha planteado en orden a que efectivamente las regiones extremas, en general, ¿no es cierto?, hoy día la ley establece 18.700, un piso de 500 firmas, y se estaba elevando a 750, la propuesta que venía del Senado. También hemos acogido, digamos, la inquietud que se ha planteado en orden a mantener el piso de las 500 firmas. Eso respecto de el tema de la constitución de partidos. Luego, habían 2 cuestiones que eran relevantes. Estaba la modificación de los estatutos en orden a efectivamente coordinar la violencia, y también habían algunas indicaciones respecto de la condena de los actos de corrupción. Nosotros estamos recogiendo esto, haciendo una propuesta. La propuesta que venía del Senado tenía una redacción con un matiz respecto al texto constitucional. A nosotros nos parece que es muy importante, por cierto, que los estatutos de los partidos hagan una condena a la violencia o la incitación de la misma, pero nos parece relevante que tenga la misma redacción del texto constitucional para no generar, ¿no es cierto?, dudas interpretativas. Y adicionalmente, en la propuesta que ven acá también se incorpora el tema de la condena al tema de los actos de corrupción o la falta de la probidad. Hay que recordar que el CERVEL en su minuto, cuando hizo su intervención, planteó de que no había una norma transitoria para efectos de que los estatutos se adecuaran a estas nuevas exigencias, y por tanto también en las indicaciones viene una propuesta en orden a establecer un plazo de 6 meses para que los partidos adecúen sus estatutos a este nuevo requerimiento. Otro tema que viene aprobado del Senado es la inhabilidad, ¿no es cierto?, de los fundadores de los partidos para efectos de poder constituir dentro de los 4 años siguientes
otro partido, y ahí se ajusta también recogiendo parte de las indicaciones que se habían formulado para que quede explícito que es aplicable esta inhabilidad solo a quienes constituyeron efectivamente un partido y no potencialmente como venía redactado en la propuesta original del Ejecutivo. Adicionalmente, por su intermedio, presidente, se plantea, y aquí voy a extenderme un poquito porque tiene que ver con este proyecto, pero también con la reforma constitucional que venía aprobada del Senado, el tema de la disciplina partidaria. Nosotros estamos acogiendo dos de las indicaciones que aquí se plantean, la del número 12 y la número 15, que se hace, eso sí, en otro texto, no la estamos haciendo donde venía propuesta originalmente, sino en la modificación a la ley orgánica del Congreso, respecto a que efectivamente es infracción grave la disciplina partidaria el incumplimiento de los acuerdos de comité. Y se hace también una regulación respecto al tema de las asignaciones cuando una persona se cambia de comité y el efecto que esto tiene. Sin duda, la disciplina partidaria, el elemento más, la herramienta más potente para garantizar la disciplina partidaria es la pérdida del escaño, y eso requiere reforma constitucional y está en el proyecto, ¿no es cierto?, que tiene su origen en la moción de los senadores y senadoras que fue aprobado en la Comisión de Constitución de esta Cámara y que está en estado de tabla para la sala. En ese sentido, dentro de las conversaciones, había cuenta la importancia que se le ha dado a este tema, se planteó que una alternativa era que en paralelo a poder someter a votación, digamos, este proyecto que estaba en tabla de la sala, en primer lugar de la tabla para el día miércoles, pudiera también eventualmente votarse esa reforma constitucional. Sabemos que el tema del umbral inicial del 5% no genera consenso, por tanto eso, digamos, se caería eventualmente porque no tiene votos una reforma constitucional, pero sí viabilizar el tema de la pérdida del escaño por incumplimiento de disciplina partidaria o renuncia al partido. Luego tenemos... respecto al tema de financiamiento público de los partidos, nosotros en ese sentido consideramos que la propuesta hecha por el Ejecutivo, digamos, que establece que los partidos que no tienen representación parlamentaria no puedan acceder a financiamiento y precisamos esta regla, nos parece que debieran ser aprobados, no ha sido tema tampoco que hemos debatido, hay indicaciones en ese sentido, pero nosotros creemos que esas indicaciones potencialmente deberían rechazarse para mantener las reglas de financiamiento como están. Por favor. Luego hay un título que tampoco, hay todo un nuevo título séptimo en el proyecto que tiene que ver con las fusiones, que nosotros entendemos que escapa a la idea general del proyecto y por tanto sobre esas indicaciones también estimamos que deberían ser rechazadas. Otro tema que se planteó en lo relativo a el aumento de los requisitos para las candidaturas independientes, como se está haciendo una adecuación, ¿no es cierto?, respecto a rebajar la propuesta que se hacía originalmente en el proyecto aprobado por el Senado respecto al número de firmas para constituir partidos, se consideró que no debería, en ese caso, había cuenta que se está bajando su umbral, quedaría desproporcionado y por tanto no se innovaría respecto del requisito de los candidatos independientes para efectos de formular candidaturas, ya sea parlamentarios, presidente de la República y también en la dimensión regional, y por tanto las indicaciones del Ejecutivo proponen suprimir lo que era el artículo 3º y 4º que modificaban respectivamente la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Luego viene la modificación a el tema de los comités parlamentarios. Aquí habían ciertas indicaciones que, si bien nosotros compartimos respecto al sentido de el contenido de las indicaciones, hubo un amplio debate en el Senado respecto de no rigidizar la regulación de los comités. Ustedes saben que hoy día los comités, si bien tienen una referencia general, no tienen rango legal, lo estamos subiendo en rango legal, da la importancia e incidencia que tienen, ¿no es cierto?, en el funcionamiento del Congreso, pero también hubo un debate amplio en el Senado de no rigidizar de manera excesiva el tema de la regulación de los comités en la ley, sino mantenerlo también en su dimensión reglamentaria y por tanto parte de esas indicaciones, más que en el fondo, creemos que siguiendo esa lógica, había cuenta que este proyecto tiene que volver a tercer trámite constitucional, lo razonable sería que efectivamente pudieran discutirse en el marco de las adecuaciones que ambas cámaras están llevando, por cierto, además de sus respectivos reglamentos. Sí, tal como lo decía al principio, la indicación número 15 del comparado por su intermedio presidente está propuesta y recogida acá como un nuevo artículo 5E en la Ley Orgánica del Congreso relativo a qué ocurre cuando un diputado o senador renuncia a su comité parlamentario respecto de que dicho comité conserva la totalidad de las asignaciones parlamentarias. Luego está el tema de las disposiciones transitorias,
Y en este sentido, por su intermedio, presidente, también haciéndonos cargo de parte de las indicaciones que se habían formulado, se planteó que los partidos nuevos, como ustedes saben, de acuerdo a la ley 18.700, establece que tenemos 210 días para la constitución de los partidos, con un plazo adicional, ¿no es cierto?, 2 meses para hacer las subsanaciones que pudiera haber relevado o hecho el CERVEL. Y, en cambio, en el artículo transitorio, aprobado por el Senado, se establecía un plazo de 18 meses para que los partidos constituidos, que tenían que adecuarse, ¿no es cierto?, a los nuevos requisitos establecidos por esta ley, pudieran hacerlo, que, como ustedes saben, tiene que cumplir el 50% del número total de firmas, y de esa perspectiva consideramos que lo razonable es que, dado eso, se equipararan los plazos y también tuvieran 210 días, igual que los partidos originales que tienen que reunir las firmas. Tal como lo dije, también está el tema relativo a la adecuación de los estatutos del plazo de 6 meses para que puedan adecuarse a las nuevas exigencias relativas a la condena de la violencia y los temas de probidad. Eso es lo que tratamos por su intermedio, presidente. La gran mayoría de los presentes concurrió, ya sea personalmente o a través de los asesores, los temas tratados durante las sesiones que tuvimos de trabajo durante el mes de febrero en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en un formato híbrido de reuniones. Hay una serie de otros temas que se plantearon y que quiero abordar porque, tal como lo planteé en la minuta y en la reunión, nosotros somos de la idea de que las indicaciones 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 sean rechazadas porque van fuera de las ideas matrices, pero como Ejecutivo hemos seguido haciendo un análisis, ¿no es cierto?, y conversaciones en orden a cómo lograr una fórmula que, sin desnaturalizar el objetivo del proyecto, es decir, garantizar que efectivamente esto contribuya al fortalecimiento de los partidos políticos, a evitar la fragmentación, pero sin afectar la representatividad, buscar una fórmula intermedia, excepcional, por una vez. Y en ese sentido, cumpliendo, digamos, el trabajo y fruto del trabajo interno que hemos hecho, de los ministerios involucrados, así como de las conversaciones que hemos sostenido con algunos parlamentarios, estamos en condición de hacer una propuesta excepcionalísima que permita que, por una vez, porque un artículo transitorio, aquellos partidos que hubieran participado en el proceso electoral de diputados y senadores en el año 25, que se encuentren en la causal de disolución a que se refiere el numeral 2 del artículo 56 de la ley 18.603 y hubieran obtenido a lo menos un diputado o un senador, podrán fusionarse con partidos legalmente constituidos que en dicho proceso electoral hubieran obtenido el 5% a nivel nacional de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados. Adicionalmente, se le da un plazo a estos partidos de 30 días corridos para que, desde la publicación de la ley, puedan presentar de manera conjunta ante el director del CERVEL la aprobación de dicha fusión por parte de los órganos intermedios colegiados de cada uno de los partidos y, por cierto, todo el resto de la fusión se aplicaría y se regiría por las reglas generales que establece la ley 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos. Creemos que esta fórmula permite hacerse cargo de la inquietud y preocupación que transversalmente se planteó por los distintos parlamentarios y parlamentarias en el marco de la discusión que hemos tenido de este proyecto y las reuniones que celebramos durante el verano, y que cumple los dos requisitos. Da una salida, se hace cargo de esta problemática que se ha planteado, pero sin desvirtuar, ¿no es cierto?, desnaturalizar los objetivos del proyecto, que fue una restricción que nosotros planteamos de manera seria, responsable, muy clara y precisa en cada una de las conversaciones que hemos tenido con los distintos integrantes que participaron en la reunión. Eso, por su intermedio, presidente, abierta a las consultas y preocupaciones que puedan formular los distintos parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra a diputados, diputadas. Sí. ¿Quién? Diputada. Se quedó. ¿No? Diputada Joana Pérez. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar también a la ministra, a su equipo y, por cierto, también a los colegas, que creo que ya estas son nuestras últimas sesiones, al menos con esta misma comisión, ¿ya? La verdad es que siempre se ha valorado la voluntad de diálogo de esta ministra, no así de otros ministros, que hemos tratado de avanzar en estas materias y ha sido muy escaso y muy ingrato
por ser generosa lo digo con el ministro del Interior, por las últimas conversaciones que a usted le consta, presidente, intentamos abordar. Sin embargo, este es un proyecto que yo, porque me ha tocado presidir esta comisión, porque le tengo un gran respeto, me gustaría que también sinceremos postura. Y más allá del fortalecimiento de la democracia, yo siendo un partido que ya fue notificado, ya nosotros ya desaparecimos, ya, y así como muchos otros partidos que están representados en esta mesa, como el Partido Radical u otros más, y que sabíamos que eso venía, no tiene que ver con esta legislación, lo quiero dejar en claro, porque este gobierno transmitió de que esta iba a ser la gran reforma del sistema político, ¿ya? Y por lo tanto, lo que supuestamente les afectaba para muchos para llegar a acuerdos eran que había muchos partidos políticos. Y se fragua entre dos grandes bloques o los grandes partidos el volver al binominal, porque eso es. Hay que decirle a la ciudadanía que aquí los partidos grandes se han puesto de acuerdo para que puedan instalarse un nuevo binominal, o sea, dos grandes bloques. ¿Por qué? Porque acá inclusive para que los actuales partidos grandes se puedan mantener, eso no lo cambia. Le exige la mitad de los militantes a los partidos que ya continúan versus los nuevos que se van a incorporar. O sea, lo que quiero decir es que no partimos, quien quiera armar un nuevo partido no parte de las mismas condiciones, porque si fuera así deberíamos ingresar ahora una indicación y exigirle a los partidos grandes lo mismo que se le exige a los partidos pequeños, o sea, el 100% de los militantes. Si lo que corresponde es eso, sinceremos esta posición. Pero en la región metropolitana, voy a ponerme un extremo, el Partido Comunista y el Partido Republicano necesita el 50% de los votos de los militantes para mantenerse. No así lo que se le va a exigir el 100% a los partidos nuevos. Y eso es bueno sincerarlo, porque hoy día quizás los extremos o las distintas posturas quieren ponerse de acuerdo para que se mantengan los antiguos partidos políticos, y creo que eso le hace mal a la democracia. Es un nuevo binominal, ¿ya? Las normas del discolaje y todo eso está bien, creo que meterse en el tema de la Cámara de Diputados creo que es mucho, y creo que es bueno que al menos lo haya dicho también el Senado. Yo al menos como diputada no estoy de acuerdo con este proyecto, probablemente hay algunas cosas que el Ejecutivo ha querido recoger. Si hoy día se mantiene el proyecto, la verdad es que también hace difícil que cualquier partido ingrese, por lo tanto con las actuales reglas del juego, como autora del voto obligatorio, que ya aumenta el nivel de militantes por el solo hecho de que votó más gente en la última votación, también es un límite que se puedan constituir nuevos partidos. Por lo tanto, yo sinceramente, considerando que al gobierno le queda menos de 10 días, ¿cierto?, para poder dejar, creo que es bastante irresponsable a contrarreloj querer sacar esta reforma, ¿ya? Más proyecto, digamos, porque no es una reforma. Sin embargo, lo importante es que se sepa que aquí que se quiere volver a un binominal, ¿ya? Y este gobierno, el gobierno del presidente Boric, va a volver al binominal, porque tiene los votos, porque hizo un acuerdo con los sectores, ¿cierto?, más grandes representados aquí, o de los partidos más grandes, más allá de los dulces pequeños que puedan entregar en esta discusión, que por cierto se valora, porque además la ministra siempre ha tenido voluntad para ello. Eso quería dejarlo en evidencia, presidente, y que ojalá no nos juguemos al baile de las máscaras, que ha sido muy, yo diría, permanente aquello. Este proyecto se retiró, después se volvió a ingresar, hoy día no tiene urgencia, no suma urgencia, no sé si le van a renovar en estos 10 días que le quedan al gobierno, y tiene que pasar por el Senado también. Ahora vamos a ver qué es lo que más le importa al gobierno, si es la reforma al sistema político, el proyecto, la ley de incendios u otros temas que tenía en su programa. Muchas gracias. Gracias, diputada Joana Pérez. Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez. No, perdón, diputado Tomás Lacomarcín. Muchas gracias, presidente. Yo solamente por su intermedio quería confirmar la comprensión del artículo transitorio excepcionalísimo, como dijo la ministra por su intermedio, que es que los partidos que en causal de disolución solo podrán fusionarse con partidos que estén legalmente constituidos, es decir, que tampoco estén en causal de disolución, y que a la vez hubieran obtenido el 5%, es decir, no con partidos que hayan alcanzado el umbral de 4 diputados, sino solo con aquellos que hayan obtenido el 5%.
quisiera, por su intermedio, presidente, si la ministra nos pudiera confirmar que comprendía adecuadamente el tenor de la indicación. Ministra, yo lo que entiendo es que son partidos vigentes. O sea, me imagino que por eso sería bueno que lo aclare la ministra. Perdón. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, un par de cosas a raíz también de la intervención de la diputada Pérez. Efectivamente, este proyecto lo que tiene por objetivo es, como digo, y se ha planteado y hay un diagnóstico común, cómo somos capaces de hacernos cargo de hoy día de la gran fragmentación y el impacto que esto tiene en construir acuerdos de manera eficiente, eficaz y oportuna para hacerse cargo de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros cuando presentamos este proyecto efectivamente reconocimos que este es un proyecto acotado, pero que va en la dirección correcta y creemos que desde esa perspectiva es importante poder avanzar. Acá no estamos compitiendo respecto de la agenda. Hoy día, tal como lo recordaba la diputada Pérez, está el proyecto de ley de incendio en tabla de la Cámara de Diputados y Diputados, está el proyecto del subsidio único al empleo, que es muy relevante para que los grupos rezagados efectivamente puedan incorporarse al mercado del trabajo. Por tanto, creemos que esto es un proyecto más de la agenda que como Ejecutiva hemos impulsado y que nos parece relevante poder concretar en estos últimos días de gobierno. Respecto por tu intermedio, presidente, de la consulta formulada por el diputado Comercino, él comprendió a cabalidad, digamos, el sentido de alcance de la propuesta del Ejecutivo. Efectivamente, como él planteaba, hoy día son requisitos alternativos el del 5% a nivel nacional de los 4 parlamentarios. Como ustedes saben, es un tema de los 4 parlamentarios que hay una controversia que hoy día está radicada. Hay una opinión del CERVEL, pero está, digamos, reclamado por algunos partidos la interpretación respecto a el alcance de eso en el propio Tricel, y esa perspectiva nos parece que anclarnos a aquella materia, digamos, que es indubitada respecto al 5% parece lo más razonable. Gracias, presidente. La palabra, diputado, diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Viene dentro de las indicaciones que presenta el Ejecutivo, el número 5, agrégase el siguiente artículo 34 bis nuevo. Se considera infracción grave a la disciplina interna el incumplimiento de los acuerdos del comité parlamentario del que formen parte los diputados senadores según corresponda. ¿Cuál es la sanción que está asociada a este incumplimiento? Que por lo que dice grave. Por eso quería ver si nos puede aclarar eso, ministra, a través del intermedio, presidente. Perdón. Gracias, diputado, por su intermedio, presidente. Muy pertinente la consulta del diputado Fuenzalía. En definitiva, esto queda entregado a cada partido. Son los propios estatutos de los partidos los que establecen las sanciones respecto de las infracciones y, por tanto, acá lo que hace es calificar como una infracción grave y las sanciones asociadas a esa infracción tendrán que ser parte de lo que establezcan los propios estatutos de los partidos. Sea ministra, ofrezco la pregunta si tienen. Sí, por supuesto. Diputada Claudia Mix tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Nosotros tenemos igual valorar el trabajo que se hizo las vacaciones. Logramos reducir la propuesta de 5 a 3, que era desde nuestro punto de vista también mucho más razonable. En eso, escuchando también a las fuerzas de los partidos más chicos. No, a diferencia de lo que dice la diputada Yana Pérez, da la intención de Frente Amplio no ponerle la pata encima a nadie, y por esa misma razón, junto a la diputada Tello, pues, hemos estado todo el rato con la disposición a cooperar para que esto sea un acuerdo bien transversal, la verdad. De hecho, chuteamos de alguna manera u otra la votación la vez pasada y nos pusimos a disposición de una conversación que pudiera hacerse cargo de la preocupación de los partidos más chicos hoy día. Nosotros entendemos que este es un ciclo. En algún momento está si hay partido más grande, en otro momento no. Y que evidentemente también para que lo sepa,
también nos preocupa mucho como Frente Amplio, no solo que no se vaya a leer la posibilidad de volver a binominalizar un sistema político, sino que efectivamente no ocurra, digamos, más las dos cosas, ¿no? Y una de las cosas que a nosotros sí nos parece, y de hecho nosotros creemos que podríamos revisarlo con el Ejecutivo, es que mantener los 18 meses, no reducirlo a 210 días. Como que en eso deberá aplicar para todo igual, en vez de reducirlo a 7 meses, mantener los 18 meses para que efectivamente, más allá de que sean 8 regiones, cada fuerza tenga la posibilidad de mantener el número de militantes que le exige la ley, pero también para los partidos nuevos, que también sea factible de reunir. Creo que ahí también le pediría al Ejecutivo que mire bien los plazos y que ojalá pudiéramos mantener los 18 meses originarios. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Claudia Mix. Ministra, le ofrezco. Por su intermedio, presidente, complementando la pregunta formulada por el diputado Fuenzalía, que no me acordaba de memoria del artículo de la Ley de Partidos Políticos. De acuerdo al artículo 31, es el Tribunal Supremo el que dentro de las facultades le corresponde efectivamente en su literal C, conocer y resolver, no me equivoco, literal E, aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando disposiciones que hagan efectivo su debido proceso. Y luego dice que en el ejercicio de sus atribuciones y según sea la gravedad de la infracción, este tribunal podrá aplicar las siguientes sanciones disciplinarias a sus afiliados, son las que se señalan en los respectivos estatutos. Es decir, queda entregado el estatuto, pero establece como sanciones tipo la ley orgánica de partido, amonestación, censura por escrito, suspensión o destitución del cargo que estuviera ejerciendo dentro de la organización, suspensión en el ejercicio de los derechos afiliados, expulsión. Eso respecto a la consulta por su intermedio, presidente, del diputado Fuenzalía. Respecto de la consulta de la diputada Mix, efectivamente, el proyecto nosotros no habíamos planteado, digamos, como un tema el modificar el artículo transitorio respecto al plazo dado y aprobado por el Senado para efectos de que los partidos que están legalmente constituidos pudieran ajustarse a las nuevas exigencias establecidas por esta ley. Sin perjuicio, se planteó, digamos, dentro de las indicaciones que están planteadas, estaba la posibilidad de asimilarlo. La verdad que es un tema que está abierto, digamos, a la discusión. Si hay consenso respecto a mantener la propuesta que viene del Senado, el Ejecutivo no ve impedimento en aquello. Diputada Joana Pérez tiene la palabra, por favor. Solo para entender, gracias. Perdone, disculpe. Sí, es que justo a propósito de lo que consultaba el diputado Fuenzalía me ha rayado todas las indicaciones. Oiga, el diputado La Comarcina hacía una consulta y yo entiendo, porque entiendo que la del Ejecutivo aún no la presenta, ¿cierto? Que es una voluntad de que los partidos que ya, por ejemplo, fueron notificados, que son 13 de disolución y que algunos están en apelaciones, ellos puedan fusionarse con algún partido que ya está vigente, que haya cumplido el umbral del 5%. No así, entiendo, que sumados, que era otra indicación que se analizó en la sesión pasada, que sumados los partidos que se iban más los que estaban vigentes, pudieran sumar esos dos umbrales, que es el 5% y la cantidad de parlamentarios. Entiendo que es distinta, es solamente el 5%, y en el fondo si fuera así no se llamaría fusión. Yo diría que habría que sincerar porque eso es una absorción, ¿ya? O sea, el partido grande que está vigente absorbe a los militantes de otros, ¿ya? Yo digo, no es fusión, porque usted cuando fusiona existe un procedimiento que está establecido en la ley, ¿ya? Pero acá entiendo es absorción. Entonces me gustaría si la ministra puede explicar la diferencia de eso y cómo el CERVEL lo operativizaría, ¿ya? Porque insisto, aquí uno puede ver estos temas, pero para mí hay temas mucho más de fondo en el sistema político. Todo lo que tiene esta reforma no está hecha para los ciudadanos, sino que solamente es cómo somos capaces de disminuir partidos para tomar acuerdos, supuestamente, ¿ya? Entonces, por eso yo digo, aquí le falta algo. Y por eso asumo de que habría sido mejor en un nuevo gobierno instalar estos temas, más que lo que le molesta a un gobierno para asumir ciertos acuerdos, cuando en el fondo creo que hay un tema más de diagnóstico
y de cómo abordamos la estrategia de un mejor sistema político. Por eso me gustaría que acuerde si es fusión o es absorción, porque la ley establece cosas bien distintas en la bajada. Gracias. Gracias, diputada Joana Pérez. Ahora sí, diputado Fuenzalía tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Comparto lo que plantea la diputada Mix, o sea, mantener los 18 meses como venía el Senado. En el tema de las federaciones, el gobierno señala que estaría fuera las ideas matrices del proyecto, estas indicaciones. Y por lo tanto me gustaría saber la opinión de la Secretaría respecto de si las declaró inadmisibles o no, dado que no le entendí que las normas sobre federación de partidos estarían fuera de la idea matriz. Así se lo entendí, ministra. Entonces, si me podría explicar, porque estoy revisando el comparado y hay varias indicaciones que se mantienen y que me gustaría saber si a juicio del Ejecutivo están dentro de la idea matriz o no. Y lo último, respecto de esta indicación excepcionalísima que no sé si ya se presentó porque no la encuentro en el... ¿ya? En el fondo, ¿qué pasaría con el tema financiero y de bienes de los partidos que operan con esta fórmula que sería, como dice la diputada Joana Pérez, una especie de fusión, una especie de absorción? Entonces, ¿qué pasaría con toda la situación financiera y patrimonial de esos partidos? Porque al final del día uno ve que esta excepcionalísima es como una norma tipo traje a la medida de un partido político y no respecto del resto de los partidos que se encuentran en la misma situación, por su intermedio, presidente. Entonces me gustaría saber qué es lo que sucede respecto a eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Tiene la palabra el diputado Santana. Y después el diputado Mesa. Perfecto. Gracias, presidente. Bueno, quiero recoger un poco el tenor de algunas intervenciones respecto a transparentar finalmente cuáles son como los principios o los deseos que cada colega busca, digamos, y cada bancada en la discusión de esta reforma. Y digo esto porque claramente cuando existía el sistema binominal había un diagnóstico respecto a que existían dos grandes coaliciones en nuestro país y que era muy difícil ser parte del Parlamento sin pertenecer a esas dos coaliciones. Es decir, no había una expresión política extraparlamentaria. Pero había un problema que tenía que ver con que no todos los sectores políticos, no todas las expresiones políticas tenían representación en el Parlamento. Cuando se cambia el sistema binominal al sistema proporcional que actualmente tenemos, se resuelve esto segundo, ¿no? Es decir, pasan a tener representación política aquellas bancadas o aquellos partidos políticos más bien que con el sistema binominal no la tenían. De hecho, el Partido Comunista en 2008 pasa a ser parte del Parlamento, pero a través de un pacto por omisión, que particularmente tenía una representación en la región de Iquique, en Atacama y también en el distrito de Pedro Aguirre Cerda. Es decir, si es que no había un pacto por omisión, las expresiones políticas no podían ser parte del Parlamento y de la discusión parlamentaria. Entonces se cambia al sistema proporcional, resuelve el problema de la representación, sin embargo genera un problema nuevo que es el de la atomización, que yo entiendo que es preocupación de todos quienes están acá. Por eso me llama la atención que ahora en algunas intervenciones se cuestione la necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? Porque precisamente es el diagnóstico bajo el cual se dinamizó esta discusión. Es decir, el que hoy día el Parlamento actual tenga múltiples partidos políticos, lo cual no lo consideramos malo, pero que sin embargo que no exista ningún incentivo político para que estos puedan forjar coaliciones y con ellos sacar adelante acuerdos. Yo entiendo que es el diagnóstico más transversal que hay. Entonces yo entiendo que hay una situación particular con algunos partidos políticos que a propósito de la última elección se vieron están en una situación muy, muy compleja de disolución. Pero yo creo que lo más importante en esta discusión es mantener el principio que yo creo que mueve a gran parte de los parlamentarios y las bancadas que están presentes acá, y que es que cómo, manteniendo un equilibrio entre la necesidad de que haya representación parlamentaria, de que exista representación de todos los sectores políticos, al mismo tiempo existan incentivos para que se puedan hacer acuerdos y se puedan forjar coaliciones. Y a mí me da la impresión de que
por muy impopular que sean algunas de las medidas, yo al menos estoy muy en la de darle fuerza a todo lo que significa un sentido colectivo, a todo lo que significa una voluntad colectiva que en este caso está expresado en los partidos políticos. Por lo tanto, yo, presidente, y la bancada del Partido Socialista vamos a respaldar esta iniciativa. Creemos que es un trabajo bien importante que ha hecho el gobierno y llamaría justamente a lo mismo que se ha pedido acá, es decir, si el tenor es defender aquello que hemos planteado como diagnóstico, bueno, defendámoslo, ¿no? Y no confundamos eso con una coyuntura que hoy día lamentablemente perjudica a los colegas de algunos partidos políticos, pero el día de mañana puede perjudicar a otros partidos políticos. Eso es coyuntural. Pero el principio que debiese movernos a nosotros para orientar esta discusión, en mi opinión, debe ser fortalecer nuestra democracia, y allí aquello que es el esfuerzo colectivo expresado en los partidos políticos, yo creo que es lo más importante. Gracias, diputado Santana. Tiene la palabra el diputado Mesa. Gracias, presidente. Son cuestiones prácticas las preguntas que tengo, porque en general, bueno, nosotros votamos a favor del proyecto en general y hemos participado de las conversaciones con el Ejecutivo, pero evidentemente quedan dudas respecto de algunas cuestiones prácticas. A mí hay uno de los temas que se tratan en este proyecto, que es el tema de la cantidad de los militantes. Desde el primer momento que llegó este proyecto a la comisión ha sido algo que me ha generado ruido, lo he manifestado en distintas oportunidades. Creo que es un acuerdo bastante razonable el quedar en el 0,3. Nosotros vamos a concurrir con nuestro voto a ese guarismo, pero a mí me parece que es difícil de explicarle a la ciudadanía las diferencias que se están generando entre los partidos actualmente constituidos y los partidos por constituir. Porque no solo los partidos que hoy día estamos constituidos vamos a tener un requisito de militantes menor para completar, digamos, comparado con los partidos que se quieran constituir en el futuro, sino que además incluso ha sido una cuestión levantada por algunos parlamentarios acá en la comisión que plantean que se haga en un plazo mayor al que tiene un partido para constituirse. Yo por lo menos tengo muy fresco en la memoria el recuerdo de la constitución del partido en el que milito y del cual soy vicepresidente, porque fue en un tiempo acotado y fue cuando todavía no se nos permitía hacer la militancia a través de la clave única. Nosotros lo hicimos en las notarías con papel y lápiz, mucho más difícil, y después tenemos que llevar a validar esas fichas de militancia al CERVEL. Entonces, y aún así lo hicimos dentro de los plazos, a último momento, juntando los últimos militantes, pero lo hicimos. Entonces, claro, hoy día se generan algunas diferencias con el proceso que a nosotros nos tocó vivir. Se puede hacer por clave única, considero que eso facilita mucho el trámite y permite que una persona milite de forma mucho más expedita, pero estamos subiendo la cantidad real de militantes exigidos para constituir un partido. Entonces, primero, me gustaría, presidente, preguntarle al Ejecutivo ¿cuántos militantes nuevos debe reunir un partido ya constituido? ¿Cómo se determinará ese número en la práctica? Por ejemplo, el Partido Republicano hoy día cuenta con alrededor de 21.000 militantes. Nosotros, y yo también lo planteé durante la discusión de este proyecto, por una decisión tomada por el partido, no quisimos recibir más militantes. Y hemos sido súper estrictos en el número de militantes que hemos recibido en el último tiempo, haciendo uso del derecho, ¿cierto?, que las directivas tienen de poder rechazar la militancia de una persona. Pero ahora ya vamos a tener que ser un poco más laxos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a tener que llegar? ¿1.000, 2.000, 5.000? ¿Cuántos militantes más? Y efectivamente, aquí tomando en off la acotación que hace la diputada Pérez, también cómo sería por región. O ni siquiera, no estoy pidiendo que me haga una asesoría gratuita a la ministra presidente. Sí, puede ser otro partido el que use para dar el ejemplo, pero a mí me interesa la forma en la que se va a hacer, cómo se va a determinar el número. Y en segundo lugar, cómo se va a determinar el número y qué número necesitaría una persona cualquiera, un grupo de personas cualquiera, para constituir un partido desde cero ahora. Porque eso nos va a ayudar a ver cuál es la diferencia que hay. Y a mí me parece que en esas condiciones, pedir más plazo para los partidos ya constituidos, creo que es un exceso, porque estamos
pidiendo menos firmas y más tiempo en comparación con los partidos nuevos. Creo que eso no se sostiene a la luz de la igualdad ante la ley ante ningún tribunal de la República, presidente. Muchas gracias. Diputado Mesa. Ofrezco la palabra, diputados, que tienen más dudas. Sí, diputada Joana Pérez. Gracias, presidente. Yo solo voy a aclararle al diputado Santana que esta diputada, con todos los años que yo he estado en esta comisión de gobierno, que ha sido todos los años que he estado, siempre elijo esta comisión porque me interesa fortalecer la democracia, porque desde aquí sacamos el cambio justamente de las modificaciones legales que hemos tenido, inclusive el reconocer los desaparecimientos forzados en el padrón electoral, el cambiar a clave única, o sea, cambios estructurales que sí están pensados en los electores, el voto obligatorio para ser representativo de mejor manera, ¿cierto? Lo que es las autoridades. Entonces, a mí nadie me va a venir a dar cátedras de cómo abordamos demócrata nuestra discusión, porque lo hemos hecho siempre serios. Y en el Senado, diputado Santana, Demócratas hizo muchas propuestas por su intermedio, como usted guste, por su intermedio, presidente Oyarzo. Hicimos muchas propuestas que fueron rechazadas en la Comisión de Constitución, propuestas que venían también a fortalecer esta democracia desde la probidad, la transparencia de los partidos políticos, porque hoy día es súper fácil que entre el narcotráfico o el crimen organizado a ciertos partidos políticos, y ya lo vimos. ¿Por qué lo digo? Porque van a tener que salir a buscar nuevos militantes, incluso los partidos llamados grandes, que en la región metropolitana a lo menos muchos van a tener que salir a buscar 5.000 militantes, como ya se vio anteriormente y vimos que entró bastante cuestionamiento, ¿ya? Entonces nosotros estamos pensando en cómo esos partidos políticos ofrecen un programa, transparencia, hay financiamiento público, también surgen las pymes electorales y lo hemos visto. Entonces, y lo hemos visto claramente con decisiones de la justicia, lo que pasó en las gobernaciones y todo. Entonces, creo que este es un tema que no tiene que ver solo con lo que moleste para tomar acuerdos. Los acuerdos, y Demócrata ha sido el partido que más ha propiciado acuerdos. Ya lo quiero decir que es cuando los gobiernos, ¿cierto?, enrarecen su postura o la extreman y no son capaces de buscar acuerdos en base a el bien común o a materias que sean de sentido común. Nosotros pudimos llegar a un tema de lo que fue, sin duda, en materia de pensiones. Pero quiero decir que esta misma comisión, y el equipo se acuerda, llevaba 3 gobiernos sin sacar la ley de extranjería. Y no tenía que ver porque había muchos partidos políticos, sino que era porque no se hacía la pega. Y terminamos a las 2 de la mañana para actualizar la ley del año 75 que no teníamos. Entonces, como yo conozco toda la historia de lo que hemos hecho acá, llamaría a ser más responsable a algunos diputados, por su intermedio, señor presidente, que por querer sacar una cuña o algo, o un proyecto que está acordado por 2 bloques, tengamos cuidado en lo que vamos a aprobar. Aquí hay temas que hay deficiencias, hay financiamiento público. La ministra también tiene que aclarar lo que ha preguntado el diputado Fuenzalida, que tiene que ver con el patrimonio, porque sabemos que aquí hay partidos que han sido disueltos y que tienen un gran patrimonio. Entonces se le va a hacer un traje a la medida, porque uno dice, aquí lo ideal es que la gente, ojo, el criterio de la fusión permite que uno busque con quién se fusiona, porque hay ciertos criterios y hay una libertad para fusionarse que te acepte o no te acepte. Aquí te están diciendo con quiénes tú vas a fusionarte. O sea, el Partido Radical se pudiera fusionar con algunos partidos o viceversa de otros, o con RN o con UDI, porque son los grandes que quedan. Entonces yo creo que además carece de imparcialidad el proyecto, ¿ya? Más allá de la voluntad, que sin duda esta voluntad se cuajó en febrero en estas reuniones, yo la entiendo la voluntad, ¿ya? Pero también llamaría a ser más responsable con eso por la trayectoria que tenemos en esta misma instancia y con el compromiso que tenemos con la democracia. Gracias, presidente. Gracias, diputada Joana Pérez. Tiene la palabra el diputado Santana. Gracias, presidente. Yo quiero insistir en lo que señalé recién, que es que ojalá esta discusión sea orientada por los principios que decimos defender. Porque a mí en lo personal no me hace mucho sentido que un partido tenga la libertad absoluta de fusionarse, por muy impopular que sea lo que voy a decir, pero que un partido político cuya labor es intermediar entre lo que piensa la sociedad con las instituciones públicas, las instituciones del Estado, que ese partido tenga la libertad
de fusionarse con cualquier partido, postergando completamente aquello para lo cual fue llamado, que es justamente representar ideas. A mí me parece que eso es distorsionar completamente la democracia, para decirlo con toda claridad. Es decir, nosotros, y quiero ser parte de la autocrítica, tomamos una decisión en el marco del primer proceso constitucional. Cuando el proceso constitucional se suscribió, en el mes de noviembre, habían 3 aspectos que quedaron pendientes en esa discusión que las votó el Parlamento, que era, en primer lugar, la presencia de representantes de pueblos originarios, paridad, y en tercer lugar, la lista de los independientes. Y nosotros establecimos listas de independientes sin ninguna otra exigencia que el que personas que querían ser candidatas se sumaran y armaran una lista, sin presentarle ninguna idea a la población. Yo al menos entiendo que la democracia y el rol de los partidos políticos es precisamente ser expresión de las ideas que son parte del debate político. Pero si alguien me dice que acá lo que hay que hacer para mejorar el sistema político es permitir que cualquier partido político que está en extinción, que vuelvo a señalar, lo pueden ser hoy algunos, mañana pueden ser otros, tenga la libertad de fusionarse con cualquier otro partido dejando de lado completamente la idea, a mí me parece que es un despropósito con la democracia, que es no tener ninguna claridad respecto a cuál es la labor que debiesen tener los partidos políticos en un sistema político. Entonces, solamente reitero ese ánimo, presidente, porque insisto, yo creo que por lo general este debate se presta justamente, este es el problema de este debate, ¿no? Que de repente hay principios que se instalan en la discusión y legítimamente también hay intereses de partidos políticos. Y yo creo que eso es legítimo, ¿no? Pero si decimos que estamos defendiendo principios, seamos o apeguémonos al menos en la discusión a lo que estamos defendiendo. Y yo creo que acá, si hay un diagnóstico común, al menos en esta administración, es la necesidad de que existan incentivos institucionales para que los partidos políticos puedan forjar coaliciones y con ello sacar adelante acuerdos que fueron muy escasos durante esta administración. Gracias, diputado Santana. El diputado Tomás Lago Marcino tiene la palabra y después la diputada Mix. Muy breve, presidente. Si me pudiera confirmar por su intermedio de la ministra los partidos que actualmente tienen el 5%, únicos con los cuales otros partidos en causal de disolución se podrían fusionar, que según los datos que pude ver en el CERVEL, sería el Partido Socialista, el Partido Comunista, Frente Amplio, por un lado de la vereda, por el otro lado de la vereda, RN, UDI, Republicano y Partido Nacional Libertario. Serían esos los 7 partidos que superan el umbral y únicos con los cuales otros partidos en causal de disolución podrían fusionarse. Si me pudiera responder eso por su intermedio, presidente. Y por su intermedio no puedo no sentirme llamado a responder por su intermedio, presidente, lo que ha dicho el diputado Santana. Yo creo que muchos peleamos por la idea aquí. Y las ideas no se extinguen después de una votación. El Partido Radical tiene 163 años. Obviamente en esta elección nos disolvimos, es cierto, pero no por eso sus ideas se terminan, se acaban o desaparecen. Lo reinscribiremos en situaciones más favorables o menos favorables, pero lo vamos a hacer, porque esas ideas no se extinguen, así que no se equivoque por su intermedio, presidente, el diputado Santana, que aquí no lo estamos haciendo por otra cosa, sino por defender los ideales que por 160 y tantos años hemos defendido. Muchas gracias. Gracias, diputado Tomás Lago Marcino. Tiene la palabra la diputada Mix. Solamente como punto que lo que hizo el diputado Tomás Lago Marcino, yo creo que esa discusión yo creo que es discriminatoria, porque me parece que el umbral del 5% son solamente para los partidos grandes. ¿Qué pasa con la DC? ¿Qué pasa con Liberal? ¿Qué pasa con el PPD que no cumplieron ese porcentaje? O sea, es discriminatorio, creo yo. Es una opinión personal. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo me quiero referir a otra cosa. Estando de acuerdo con la idea central de lo que acaba de plantear el diputado Santana, respecto del interés de avanzar en perfeccionar un sistema que efectivamente ha tenido dificultades y que nosotros lo vivimos en lo cotidiano, y hay cosas que recojo
no solo de las conversaciones que tuvimos en el verano, presidente, sino que también las que se han planteado en esta comisión respecto a la real representación territorial, el rol que cumplen los concejales, por ejemplo, que no se ven reflejados finalmente hoy día en la actualidad. Pero hay un tema al que también nosotros le hemos puesto ojo, por decirlo de una forma, que tiene que ver con el artículo 5 de la indicación número 53 del Ejecutivo, que tiene que ver con la renuncia de un diputado, un senador o un comité parlamentario al que pertenezca, y que dicho comité conservara la totalidad de las asignaciones para el funcionamiento de dicho comité. Nosotros, etcétera, etcétera. Nosotros nos interesa poder aclarar ahí, quizá en un transitorio, presidente, respecto de aquel diputado o senador que, siendo electo por una fuerza política y que podía haber pertenecido a un comité, no poder pertenecer a ese comité, tiene que ingresar a otro comité que por disolución se ve en esa situación, no se le nieguen los recursos al comité. Explico, ¿no? No es lo mismo una decisión voluntaria, es decir, salí electo por el partido A, me voy al comité B porque me voy, porque me quiero ir. Es distinto a la situación de que me voy porque ya no existe el comité en el cual yo podría estar. ¿Me explico? Por ejemplo, el caso de la futura diputada Marcela Hernando. O sea, ¿cómo no se le va a entregar los recursos al comité cuando no es una decisión personal irse de un comité que no se pudo constituir por distintas razones o que originariamente podía haber estado en otro espacio? Porque finalmente hasta la sentencia del CERVEL hay ahí un tema de entrega de recursos que no va a poder ser zanjada. Tenemos no solo el caso de ella, tenemos el caso de Consuelo, tenemos el caso de Ana María, muy futuras parlamentarias que pudiendo entrar a otro comité, los recursos de ese comité podrían ser requisados por quién. Como que siento que a lo mejor en un transitorio podría quedar mejor explicado en un proceso de fusión, por ejemplo, si en el caso de que se fusionaran algunos partidos que se disolvió, ya no es una decisión personal, hay otras decisiones de irte de un comité a otro. Como que lo planteo como, no sé si está explicado ahí, no lo veo explicado, entonces me preocupa y que podría interpretarse de otra manera a la hora de entregar o solicitar los recursos para llevárselo al comité final, finalmente. Y lo último, presidente, que me preocupa, es que se lo quería plantear, son observaciones del proyecto, presidente, que se lo plantea el subsecretario, que tiene que ver con que establecer el tiempo de los fundadores. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo que quedan inhabilitados para ser candidatos, ¿no? No es lo mismo plantear que un fundador de un partido que va a tener que reinscribir no puede ser candidato a un fundador que fue parte de un proceso hace 10 años. Como que no están establecidos los plazos. No están establecidos los plazos de cuándo fueron fundadores, en qué periodo, cuándo. Entonces quizás establecer también en un transitorio, si es que es factible, especificar el tiempo en que pudiendo ser fundadores, o siendo fundadores, podrían quedar inhabilitados como candidatos en el futuro. Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Claudia Mix. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Voy a partir de atrás hacia adelante para hacerme cargo primero de las consultas formuladas por su intermedio por la diputada Mix. Respecto a lo que ella plantea, en el comparado por su intermedio, presidente, en la página 5, dice explícitamente, dentro de un plazo de 4 años contados de la fecha en que se entregó la copia autorizada de escritura pública señalada en el inciso anterior, los ciudadanos que comparezcan como organizadores del partido no podrán inscribirse. Es decir, está acotado el plazo precisamente en la ley respecto de eso. No es hacia atrás, sino que los 4 años desde la fecha. Y respecto al tema de los comités por su intermedio, presidente, yo entiendo que la hipótesis que plantea la diputada Mix por su intermedio sería una hipótesis que no es la que estamos regulando, porque estamos regulando que una persona voluntariamente renuncia a un comité, que es distinto a la hipótesis que planteaba por su intermedio, si entendí bien, la diputada Mix, en el sentido de que hay una disolución de un comité de origen por X razón y tiene que la persona ir a otro comité. Entonces, quisiera entender bien, porque en definitiva nosotros la hipótesis que está acá regulada solo por la renuncia
voluntaria, uno podría ponerle voluntaria si es que fuera más explícito aquello, al comité de origen, y que eso no implique que la persona que renuncia al comité de origen, por el cual después se pueda llevar los recursos al comité siguiente. Eso por su intermedio, presidenta. Respecto a la consulta formulada por el diputado Fuenzalida, por su intermedio, respecto de el tema de los bienes y los recursos vinculados a los partidos en caso de la fusión, en definitiva, aplicando las reglas generales, ¿no es cierto?, efectivamente reciben los aportes de los partidos que se fusionaron, y cualquier balance o cuestión pendiente la asume el partido que se forma producto de la fusión. Es decir, efectivamente ahí no hay en la regla general del artículo 55 de la ley de partidos. Respecto a lo planteado por el diputado Mesa por su intermedio, presidente, si uno va al artículo transitorio, el artículo cuarto transitorio, en la página 56 del comparado por su intermedio, presidente, ahí se establece efectivamente que está este debate respecto de los plazos, ¿no es cierto?, que el proyecto aprobado por el Senado viene con los 18 meses. Se había planteado de que sería razonable equiparar estos plazos respecto a los partidos que tienen que cumplir la norma vigente de nuevos partidos, que está establecido los 210 días en la ley electoral, con 2 meses adicionales para subsanar las enmiendas que haya formulado el CERVEL. Acá, respecto al número de militantes que tendría que, de firmas, digamos, que tenía que constituir el partido, hay una remisión explícita por su intermedio, presidente, a la causal del numeral 4 del artículo 56, que es la número mínimo de afiliados, que es el 50%, ¿no es cierto?, de los que tenían que tener para constituirse como partido, que es la norma vigente que se establece para el tema de disolución. Y esa perspectiva, entonces, aplicando el umbral del 3% que se está planteando, eso significaría que tendrían que reunir alrededor de, el número total son 47.000 firmas, por tanto 23.000 firmas en el plazo respectivo, existiendo estas opiniones diversas que se han planteado por su intermedio, presidente, respecto de si lo razonable sería mantener los 18 meses o bien equipararlo a los 210 días que está la ley vigente para efectos de los partidos que tienen que constituirse nuevamente y no aquellos que tengan que adecuarse en cuanto a los requisitos. Respecto de un tema muy importante que aquí se ha planteado respecto al tema de la disolución. Y tomando, digamos, las palabras también que se han planteado varios de los intervinientes, acá hay que recordar que la ley vigente establece que, primero, el tema de la disolución de los partidos no tiene que ver con este proyecto, sino que es aplicación de la normativa legal vigente. Y la normativa legal vigente no permite la fusión en caso de disolución. Sabemos que la ley electoral permite la fusión de partidos, pero en ningún caso cuando están en causal de disolución, ¿no es cierto? Y efectivamente, en la regla general, cuando se establece la posibilidad de fusión general, efectivamente no hay una restricción respecto del partido, cuáles se fusionan, porque es la regla general y es la voluntad, ¿no es cierto?, de cada uno de los partidos. Acá, por eso decía que era una norma excepcionalísima, en el sentido de que acá los partidos están en causal de disolución, por tanto, deberían en el proceso, salvo, ¿no es cierto?, que algunos han hecho sus requerimientos en instancias respectivas en el CERVEL, en el TRICEL, tienen de desaparecer. Y por eso decimos que es excepcional, porque estamos permitiendo que un partido que está en causal de disolución, que la regla general es que no podría fusionarse, se pueda fusionar. Y esa perspectiva sí se establece una restricción, habida cuenta de que nos parece razonable que vaya en la lógica de lo que establece las bases y fundamentos del proyecto, en el sentido de que esa fusión se realice o materialice con aquellos partidos que efectivamente están legalmente constituidos y cumplieron uno de los requisitos que establece la ley para mantenerse, es decir, haber cumplido el 5%, ¿no es cierto?, de los votos de la elección respectiva. Porque alternativamente, ¿no es cierto?, la ley establece que son hoy día los 5 votos o los 4 parlamentarios. Hacía alusión previamente por su intermedio, presidente, que se había escogido el tema del 5%, habida cuenta que no hay controversia respecto al 5%, porque ya está controvertida la interpretación respecto de los 4 parlamentarios. El CERVEL ha planteado una cierta interpretación y partidos han requerido al TRICEL para que efectivamente aclare cuál es el sentido y alcance de efectivamente los 4 parlamentarios. Y de esa perspectiva, dado que es una cuestión excepcional que estamos permitiendo que un partido que cayó en causal de disolución, pero eligió uno
o más parlamentarios, ya sea diputados, diputadas, senadores o senadores, puede hacer una fusión excepcional, pero efectivamente con aquellos partidos que están legalmente constituidos y cumplen los requisitos que establece la ley electoral para esa mantención. Y esa perspectiva nosotros consideramos que no es discriminatorio, porque en la práctica estamos dando una solución excepcional respecto de partidos que, estando en causa de disolución, no tienen ese derecho a la fusión en la regla general de la ley electoral hoy día. Luego, por su intermedio, presidente, se me planteó... Me queda pendiente la diputado Lago Marcino respecto de los partidos. Me permito leer, presidente, porque obviamente no es una cuestión que yo me sepa de memoria. Así que lo veo y respondo por su intermedio la consulta formulada por el diputado Lago Marcino. Efectivamente, de acuerdo a los datos oficiales del CERVEL, los partidos que cumplirían el umbral del 5% en orden decreciente de los que tienen de mayor a menor, ¿no es cierto?, serían Republicanos, PDG, UDI, Renovación Nacional, Frente Amplio, Partido Nacional Libertario, Partido Socialista, Partido Comunista. Esos son los que efectivamente cumplen hoy día el requisito del 5%. Y por su intermedio, presidente, respondiendo al diputado Fuenzalía, efectivamente nosotros formalizamos las indicaciones que se habían construido como acuerdo dentro de las sesiones que tuvimos trabajando en el mes de febrero. El tema relativo a una fórmula de fusión no es una cuestión que se nos planteó, nosotros quedamos de explorarla, de verla, no es una cuestión que hayamos formalizado. Nos parece, digamos, que tenemos que ver si hay espacio, ¿no es cierto?, para acuerdo para poder viabilizarlo y de esa perspectiva, si fuere así, poder formalizarla. Gracias, ministra. Diputado Jaime Mulet, pide la palabra. Tiene la palabra, diputado. Voy a usar el micrófono del diputado Pérez para que quede claro cualquier cosa de todo yo leí algunas indicaciones y me voy a referir solamente a la que ha planteado la señora ministra en último término, que tiene que ver con la posibilidad de que los partidos que están en causal de disolución se puedan fusionar, entre comillas digo, porque más bien creo que es una absorción solo con 2 partidos del oficialismo y con 3 partidos de la oposición. Los 2 partidos del oficialismo que cumplen el 5% son el partido del presidente de la República, el ministro del Interior, que son los que firmaron este proyecto de ley. Los 3 partidos de la oposición son los más grandes, bueno, el Partido Republicano, el Partido Renovación Nacional y la UDI, de acuerdo a lo que entiendo, que son los que cumplieron el requisito del 5% en la votación, ¿cierto? Pero en el país están otros 5 partidos que no han sido cuestionados ni por el CERVEL ni por nadie, que cumplen la legalidad y que están plenamente vigentes, que son por parte del mundo progresista, además la Democracia Cristiana y el partido PPD. Y no sé respecto del mundo del oficialismo, del futuro oficialismo, cuál otro habría sacado más del 5%. Entiendo que el PDG. De manera que creo que es discriminatoria la fórmula que propone la Secretaría General de la Presidencia, o más bien el Presidente de la República, a través de la indicación, y que creo yo que tiene un propósito político, a mi juicio complejo, porque discrimina entre los partidos que son hoy día legales y que nadie pone en duda su legalidad, que son todos los que sacaron el 5%, sacaron más de 4 parlamentarios. Hay 2 partidos que cuestionan el tema de 4 parlamentarios, que es la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Bópoli. Pero el resto no lo ha cuestionado ni el CERVEL, ni nadie, ni políticamente, ni legalmente. Entonces uno podría entender que se circunscriba a los partidos legales, los partidos que no están en causal de disolución. Y yo creo que eso debiera ser lo correcto, porque si no, no entiendo la fórmula más allá de una intencionalidad política, que bueno, la política es así. Entonces, a mí me preocupa esa propuesta, señor presidente, y por su intermedio le pediría a la ministra, que ha hecho un gran trabajo y debo valorar respecto de los otros temas, ministra, más allá del porcentaje que
igual podría ser menor, pero puedo entender eso dado las otras adecuaciones que se están haciendo que me parece que son positivas para el sistema político. Son positivas para el sistema político, sobre todo las otras indicaciones también que tienen que ver con establecer ciertos ordenamientos internos, y lo voy a dejar hasta ahí para no demorarme. Pero creo que en este tema es discriminatorio y que puede dar lugar obviamente a una inconstitucionalidad. Y creo que lo justo sería que todos los partidos que no son cuestionados puedan ser sujetos de una fusión, o ser objeto de una fusión. Además, creo yo, y lo otro que me preocupa, tiene que ver con que los partidos debieran tener esta posibilidad un poquito más amplia, porque hay que ver también su declaración de principios. Para fusionarse hay que buscar cierta, obviamente, coherencia entre los estatutos, sobre todo la declaración de principios, los propósitos de cada partido. Entonces, restringirla artificialmente con el 5%, porque, señora ministra, y por su intermedio, presidente, no es efectivo que se haya cuestionado al resto de los partidos que sacaron 4 parlamentarios. Solo el cuestionamiento está con la Federación Regionalista Verde Social y Evópolis, pero no con la Democracia Cristiana, no con el PPD, y no sé si en el ámbito de lo que es hoy día la derecha hay alguno otro en esa situación. De manera que no están cuestionados hoy día la legalidad del PPD, la legalidad de la ADC, la legalidad del PS, el Frente Amplio, del PDG, de republicanos, de demócratas, perdón, de la UDI, en fin, no está puesta en duda, no está puesta en duda. ¿Por qué ponerla en duda y hacer una discriminación? Es lo que no entiendo. Salvo, y espero que así no sea, que haya un propósito político de que quienes firman el proyecto, bueno, orienten hacia sus respectivas tiendas, lo digo derechamente. Porque si no, no lo entendería. Entonces yo hago esa consulta por intermedio suyo, señor presidente. Gracias, diputado Jaime Mulet. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra y a todos los colegas. Y quisiera, presidente, respaldar lo que ha señalado acá el diputado Jaime Mulet. Hemos conversado también con la bancada PPD Independiente, con la bancada de la ADC, también está Héctor Barriga acá presente, y con parlamentarios del Partido Radical también presentes acá, como Mellado y Tomás Lagomarcino. Yo estoy de acuerdo, presidente, siendo parte del gobierno hasta el 11 de marzo, y por lo tanto hasta el último día, de que hay que buscar acuerdos que incluyan el consentimiento y la voluntad respecto de decisiones políticas que son relevantes para el futuro de la configuración del mapa político nacional con todos los actores, cosa que lamento no haya ocurrido, y que por razones anexas, estando acá en el Congreso, tuvimos que enterarnos de que estaba anunciándose esta indicación en este momento acá en la comisión. Creo que, si bien es cierto, es necesario buscar una fórmula para darle una salida política a un problema jurídico que está presente respecto de partidos que hoy día tienen un cuestionamiento legal, pero que no dejan de ser relevantes tanto por su historia reciente de participación en los sectores políticos en los cuales han formado parte, y tampoco respecto de su futuro. Y respecto de su futuro, creo que una solución, para que sea razonable, tiene que ser lo suficientemente flexible y democrática para que permita a esos partidos, en caso que quieran seguir, ¿verdad?, que quieran subsistir, que lo hagan en aquellos espacios políticos donde sientan mayor afinidad, en aquellos espacios políticos donde efectivamente, ¿verdad?, tenga las posibilidades de que su proyecto político ideológico pueda también perdurar. Y por lo tanto, creo que tal cual se ha planteado esta propuesta, se establecen ciertos amarres e imposibilidades, limitaciones que son obviamente preocupantes, porque en el fondo se está señalando que o se toma una decisión política en un sentido, o simplemente hay que asumir las consecuencias jurídicas del proceso que ellos están viviendo respecto de su disolución e inexistencia, ¿no? Y creo que en el fondo la idea es que la solución sea mejor que el problema, ¿no? Que la cura sea acorde a la enfermedad y no que la agrave, ¿no? Y evidentemente que a partidos que están en proceso de disolución por no cumplir los requisitos legales, ¿verdad?, no se les puede obligar
a estar en aquellos lugares donde ideológica, políticamente no quieran estar, ¿ya? Y desde esa perspectiva creo que la mirada exclusivamente jurídica que se le ha dado a esta propuesta, respecto, entiendo, de lo que se está revisando hoy día por el CRISEL, tiene que tener una mirada y un filtro también político, ¿ya? Yo lamento que hasta ahora no lo haya tenido, pero creo que aún es tiempo de poder corregirlo, porque esto, insisto, no puede ser discriminando a algunos partidos que, como el PPD, por ejemplo, o como la DC, están más validados que nunca con esta elección parlamentaria, ¿verdad? Y por lo tanto nadie podría cuestionar la legitimidad, por ejemplo, del PPD o de la DC el día de mañana para llegar a un entendimiento, un acuerdo de fusión con el Partido Radical, con el Frente Regionalista Verde Social, ¿ya? Y por lo tanto creo que esta propuesta tal cual está planteada puede marcar una diferencia que a nosotros es tremendamente relevante, sustantiva, y que en caso de concretarse sería grave, sería una afrenta para nuestra bancada PPD independiente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Raúl Soto. Ministra, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, saludar a los diputados que se han sumado, el diputado Soto, el diputado Barría. A ver, efectivamente, acá en ningún caso hay un ánimo, ¿no es cierto?, de discriminación, y hago pie en lo que decía por su intermedio presidente el diputado Soto en su última intervención respecto de que efectivamente se puede haber tenido un prisma respecto, y también aclarando lo que plantea el diputado Mulet. Nosotros efectivamente no estamos planteando de que la DC o el PPD tengan alguna controversia respecto a eso, sino que había una controversia jurídica respecto a la interpretación de los 4 parlamentarios, por eso habíamos considerado, me parecía más razonable el anclaje a uno de los criterios que establece la ley. Nos parecen atendibles y razonables los argumentos que aquí se han planteado, como no hemos formalizado la indicación. Nosotros estamos en disposición de poder resolver esta controversia y efectivamente al texto que teníamos poder agregar el derecho alternativo del 5% en la última elección, o a lo menos el mínimo de 4 parlamentarios en esa misma elección, y creo que de esa manera queda resuelto, digamos, la controversia y la duda que se ha planteado por los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra por su intermedio, presidente. Muchas gracias, ministra. Propongo suspender unos minutos y llegar y que se presenten las indicaciones aquí habladas y acordadas para que las votemos. ¿Le parece? Sí, ministra, tiene la palabra. El texto, para poder formalizarlo, para que quede claro, digamos, agregaríamos un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor. Excepcionalmente, los partidos políticos que hubieran participado en el proceso electoral de diputados y senadores del año 2025, que se encuentren en causal de disolución del artículo 56, número 2 de la ley 18.603, y que hubieran obtenido la elección de a lo menos un diputado o senador, podrán fusionarse con partidos legalmente constituidos que en dicho proceso electoral hubieran obtenido el 5% a nivel nacional de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados, o hubieran elegido a lo menos un mínimo de 4 parlamentarios. Luego se establece lo relativo al plazo de que los partidos políticos que acuerden fusionarse dispondrán de un plazo de 30 días corridos, contados de la publicación de la presente ley, para informar por escrito, en presentación conjunta al director del CERVEL, de la aprobación de dicha fusión por parte de los órganos intermedios colegiados de cada partido. En lo demás, la referida fusión se sujetará a las disposiciones establecidas en la ley 18.603, orgánica constitucional de partidos políticos. Entendemos que con ese tenor, presidente, por su intermedio, se resuelve, digamos, la controversia y duda que se había planteado, y se mantiene la lógica de que operan alternativamente uno u otro requisito para el partido, digamos, respecto del cual los partidos que están en causal de disolución podrían fusionarse. Muchas gracias. Entonces, sí, diputado Raúl Soto tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, solo para señalar que agradecemos la modificación, la incorporación, y que estamos conformes con lo planteado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Voy a suspender unos minutos para que presentemos las indicaciones correspondientes y así las podamos revisar. Sí, ministra, tiene la palabra. Esto, presidente, si le parece también podríamos, en el entendido de que hemos construido un acuerdo que permite, ¿no es cierto?, viabilizar el proyecto, que pudiéramos tener también un acuerdo de tramitación que nos permita cumplir el objetivo que nos habíamos planteado, que efectivamente en esta sesión el proyecto pueda ser despachado para ser visto el día miércoles en primer lugar de la tabla como está contemplado. Muchas gracias.
Gracias, entonces propongo que suspendamos 5 minutos, se coloquen las indicaciones para poder ver la votación. ¿Les parece? Se suspende la sesión. Tengo entendido que ya se ingresaron las indicaciones del gobierno. Quiero proponer, como ya hay voluntad, se ha trabajado, se trabajó en febrero, participamos varios diputados de la comisión, asesores de los diputados, y el Ejecutivo ha mostrado la flexibilidad. De hecho, en esta misma discusión el día de hoy, propongo, si votamos en un paquete, las indicaciones del Ejecutivo. ¿No? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Bueno, ministra, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, lo que creo que sería razonable que pudiéramos por bloque temático, digamos, porque en definitiva hay indicaciones que tienen correlato en otros artículos y que por tanto se pudiera abordar de manera sistémica, digamos, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, relativo a las regiones y al umbral de firmas, que eso sea una sola votación, había cuenta que apuntan al mismo tema, etcétera, etcétera, si le parece, por su intermedio, presidente. Diputado Fonsalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Vamos por bloque, definiendo si, dependiendo del contenido de esos bloques, porque hay algunas indicaciones en las que, por ejemplo, el diputado Borges y yo no estamos de acuerdo. Puede ser que mis otros colegas sí puedan estar de acuerdo, pero por eso vamos viendo bloque a bloque. ¿Ya? Perdón, le quité... Perdón. Si en un bloque hay algún artículo que tengamos diferencia, podemos ir al artículo, presidente. Yo propongo eso para poder facilitar también, pero sin caer en una votación en bloque total. Gracias, presidente. Entonces empecemos la votación. Diputado Mulet. Tengo una prevención. Señor presidente, que es mi obligación hacerla presente. Hay dos temas que me preocupan. Uno que tiene que ver con los 30 días que se señala en la propuesta del Ejecutivo cuando lo señaló para poder desatar el proceso de fusión. Entiendo que esos 30 días va a ser para hacer la primera etapa, que es la decisión del órgano intermedio, que es el primero que se tiene que pronunciar, porque después tiene que haber un plebiscito entre 30 y 60 días, de manera que en el fondo el primer paso, que es el pronunciamiento del órgano intermedio para proceder a la fusión, que después tiene que ser ratificada o no, ¿cierto?, para seguir por un sistema de plebiscito, de consulta. Primera prevención, entonces entendemos que es el primer paso. Y la segunda tiene que ver con un tema que yo quiero que quede claro acá, porque si no creo que es importante modificarlo. La Federación Regionalista Verde Social del Partido Evópolis está en una situación de dilucidar en el Tribunal Constitucional si cumple o no los requisitos actuales, y todos saben cómo interpreta el CERVEL, si son 4 elegidos ahora o valen o no los senadores electos. Situación que afecta a Evópolis y que afecta a la Federación Regionalista Verde Social. Nosotros creemos que nos va a ir bien en el Tricel. Bueno, uno nunca sabe eso. Con este proyecto de ley, nos vaya bien o nos vaya mal, nos podemos fusionar igual. Estamos en condición de fusión, digamos, igual que el resto. Pero, y en esto le pediría a la ministra su opinión, o al subsecretario que está presente, yo entiendo que la Federación Regionalista Verde Social y Evópolis, si el Tricel falla a su favor, tienen derecho también a ser objeto de fusión con otros partidos. Y eso depende de la redacción de la indicación. Y yo creo que lo justo es que si el tribunal, repito, calificador de elecciones, falla a favor, nosotros podamos ser objeto de fusión con alguno de los otros partidos. Y creo que depende fundamentalmente de cómo se redacte o que así se entienda por esta comisión. Porque entender lo contrario puede servir de argumento en contra del tribunal calificador de elecciones, va a perder el juicio. ¿Me explico? O sea,
puede usarse. Yo no sé si queda claro lo que planteo, señora ministra, por su intermedio, señor presidente. Entonces, yo pediría que quede claro que si el Tribunal Calificador de Elecciones señala que Evópoli y la Federación Regionalista cumplieron los requisitos legales, bueno, puedan tener derecho a fusionarse con otros. Y si no, bueno, no hay nada que hacer, digamos, se podrá fusionar como pasivamente, digamos, como los otros 11 partidos que están en esa situación. Eso, gracias. Gracias. Entonces, partimos votando en paquete. Sí, partamos. ¿Qué? Diputado Matías Ramírez, tiene la palabra. Presidente, nos quedan 2 minutos de la citación de la comisión. Yo lo que quiero evitar es que terminemos votando cosas que no tengamos claridad. ¿Ya? Entonces creo que es importante dar la seriedad a la votación a un proyecto que ha tenido un arduo debate, con discusión inclusive en febrero y todo. Entonces, no quiero apresurar una votación que usted plantea votar en bloque, pero ¿bloque de qué? Capacidad de síntesis en 1 minuto. A lo que voy yo es que por eso, o sea, nos queda 1 minuto de la situación. Si no, creo que es importante citar para mañana, hay una sesión ordinaria para total despacho, se discute este proyecto y se vota completo, porque tiene que tener un grado de orden. Digamos. Gracias. Propongo prorrogar 10 minutos más la sesión. ¿Sí? Sí. Perdón, sí, por favor. Reglamentariamente tiene que levantarse la sesión antes de 10 minutos antes del inicio de la sesión de sala. Perfecto. Palabra al diputado Mesa. Presidente, me permito sugerirle por su intermedio a la ministra. El Ejecutivo podría tener una urgencia para que podamos sesionar en paralelo con la sala, incluso mañana es... entonces, yo creo que siguiendo lo que dice el diputado Ramírez, es mejor que votemos con tranquilidad y nos tomemos el tiempo para que después nadie pueda alegar que votamos apurado. Gracias, diputado Mesa. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. El proyecto efectivamente se va a dar cuenta ahora, está con discusión inmediata. Y compartimos la idea de que si existe el compromiso, dado que está en tabla, ¿no es cierto?, en primer lugar para el miércoles, que mañana lo votemos hasta total despacho, que efectivamente podamos hacer la discusión como corresponde y así nosotros además hacemos una propuesta temática, digamos, de cada uno de lo que eso significa, para efectos de facilitar la votación el día de mañana. Perfecto, se toma el acuerdo entonces para mañana total despacho. Modificando la tabla. Modificando. Ya. Entonces, no partimos, sí, hay... secretario, por favor. Aunque el Ejecutivo o diputado le ponga discusión inmediata al proyecto, no se puede sesionar en paralelo, salvo los 2 últimos días de vencimiento de la discusión inmediata. Entonces, ¿se toma el acuerdo? Mañana. Mañana, sí. A partir de la total. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.